Mirad, hermanos, aquí con permiso del jefe, con permiso del Señor, que es el que de verdad tiene que hablar esta noche, el que de verdad tiene una palabra para vosotros es Él. Mirad que yo me preguntaba, hoy no sabía muy bien de qué hablar, como tampoco existe ninguna regla para hablar de algo en concreto, y pensando qué decir, ¿no? Sobre qué tratar un poco en esta meditación, digo, para no dar palos de ciego, para no estropearlo yo, pues digo, ¿de qué habla la Iglesia hoy? ¿De qué se nos habla hoy en nuestra Iglesia? ¿De qué nos está hablando nuestro obispo? Fijaos que después de, ya a punto de concluir el año de la fe, en el plan pastoral diocesano de esta diócesis, el obispo incide en la virtud de la esperanza. Y digo, pues, como yo no soy nadie para inventarme nada, vamos a hacer caso al obispo. Y voy a hablar de la esperanza, y para ello, para no seguir dando palos de ciego, pues he cogido la encíclica del Papa Benedicto XVI, Espe Salvi, Salvados en Esperanza, y eso es lo que voy a hacer, leer un poco unas frases que yo he subrayado e intentar un poco profundizar a ver qué quiere decirnos el Señor con todo esto. Sin más, hermanos, os voy leyendo y voy comentando un poco. Fijaos cómo empieza, dice el Papa, Espe Salvi significa en esperanza fuimos salvados. Esto dice San Pablo a los romanos y también a nosotros. Según la fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir y aceptar, si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Mirad, hermanos, ¿qué quiere decir aquí el Papa con esto? Todo el mundo vive de esperanzas. Todos vivimos de esperanza, los cristianos y los no cristianos, todo el mundo vive de esperanzas. ¿Para qué estudia un joven? Pues estudia para sacarse una carrera y trabajar. ¿Para qué un joven se empeña, en buscarse una novia? Para formar una familia y llevar una vida adelante, toda una familia. ¿Para qué vives tú? Pues siempre vives ¿para qué? Para una meta. ¿Hoy para qué vives? Pues muchos hoy han vivido y se han levantado para trabajar 8 horas, ganarse el sueldo, irse a su casa, comer y descansar porque es viernes. Y esta noche salir de fiesta. Esa es su meta. Mirad, hermanos, ¿dónde pones tú tu esperanza? Porque como nos ha dicho el Papa, la esperanza te hace vivir de otra manera. Te hace vivir y aceptar el día a día en vistas a una meta. ¿Dónde pones tu esperanza? Y así será tu vida. La pones en el dinero. Cuando tú pones la esperanza en el dinero, ¿qué pasa? Amontonas, trabajas. Viene una crisis económica, te vas al paro. ¿Y en qué queda tu vida? En decepción, en fracaso. Si pones tu vida, tu esperanza en el dinero, pues sí. ¿En qué pones tu esperanza? ¿La pones en los afectos, en que te quieran, en los amigos, en la familia? Pues mirad, hermanos, por mucho que tú pongas la esperanza en toda la gente que te rodea, puede darse el caso de que estos, en un momento concreto, te abandonen, te rechacen. Entonces, ¿ahora tu vida qué? ¿Decepción, fracaso? Pues según sea tu esperanza, así será tu vida. Por eso, hermanos, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Dice el Papa Benedicto, el elemento distintivo de los cristianos, es decir, la diferencia entre la esperanza de un cristiano y la esperanza de cualquier hombre, dice, el elemento distintivo de los cristianos es el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto, como una realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Esta es la esperanza del cristiano, que le hace vivir de otra manera.
La esperanza puesta, dice, en un futuro, sabiendo que la vida no es un vacío, dice, en un futuro que te hace llevadero el presente. Mirad, hermanos, la esperanza del cristiano es esa, el cielo. Jesucristo es la esperanza del cristiano, que es mirar el cielo, te hace más llevadero el presente. Si no, fijaos, hermanos, por ejemplo, imaginaos que cogemos a dos enfermos, dos enfermos de una enfermedad grave, del SIDA, por ejemplo, con la misma enfermedad, y van a un mismo médico. Y un médico les dice, pues mira, no tienes cura, dentro de unos 6-7 meses es posible que tu cuerpo desfallezca y que mueras. Y cogen al segundo enfermo con la misma enfermedad y le dicen, mira, hemos descubierto hace un mes un medicamento, una pastilla que te la tomas y después de estar así durante un par de años te curas. Pues si hacemos ese experimento veremos cómo el enfermo primero no vive como vive el segundo. El primero vive con el cielo cerrado y el segundo con el cielo abierto. Esa es la diferencia del cristiano, hermanos. Que teniendo esa pastilla que sabes que te cura, que es Jesucristo, que te lleva al cielo, tu vida no tiene por qué caer en un fracaso, como vive el mundo. Tu vida no tiene por qué ser un fracaso humano, sino todo lo contrario. Los sufrimientos, el padecer, el presente no se hace pesado, porque sabes que después de pasar por toda esta enfermedad, como el enfermo, te curas. Esa es la esperanza del cristiano, hermanos. Por eso dice el Papa también, dice, quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Fijaos, tener esperanza en el cielo, en Cristo, no es solo vivir de otra manera, dice, sino que tiene una vida nueva, una vida diferente. Una vida diferente, hermanos, que te hace vivir como no vive el mundo, vivir como vivió Cristo. El creyente, el cristiano de verdad, es aquel que puede mirar a Cristo en la cruz cara a cara, cosa que la gente no puede. Fijaos, hermanos, que mirar a la cruz de Cristo, a Cristo muriendo cara a cara, significa mirar el sufrimiento y no apartar la mirada. Dicen las Escrituras que Jesucristo pues parecía despreciable, ¿no? Cuando en el momento de su pasión, Isaías decía en el canto del siervo, decía, ¿ante quién se vuelve el rostro? La gente volvía el rostro ante Cristo, porque no podían verlo, era tan despreciable por las heridas de su pasión que no podían ni verlo. Mirad, hermanos, así vive el mundo, no pueden mirar el sufrimiento. ¿Cómo vive la gente? Huyendo del sufrimiento. ¿Por qué un matrimonio, cuando lleva 3 años, se va a pique? Porque no pueden sufrir. ¿Por qué en el matrimonio muchas veces están cerrados a tener hijos? Porque tener hijos produce sufrimiento. Hay que dar la vida. ¿Por qué, hermanos, a los ancianos, a los abuelos, ya se les echa de casa, se van al asilo? Porque hay que cuidarlos y eso te hace sufrir. ¿Por qué, hermanos, el mundo vive tan en las cosas, en los vicios, ¿no? En la droga, en el alcohol, en el sexo? ¿Por qué? Porque es una forma de huir del sufrimiento. Es una forma de no mirar a Cristo en la cruz, de no ser capaz de mirar a Cristo. Por eso, hermanos, el cristiano, dice el Papa, al tener esperanza, vive de otra manera. Se le ha dado vida nueva. Es capaz de mirar a Cristo muriendo en la cruz, sin volver el rostro, sin escandalizarse. Es capaz de amar incluso al otro, que no es como tú quieres, como hizo Cristo. Es capaz de perdonar, como dice Cristo, 70 veces 7. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza puesta en el cielo. Porque teniendo la esperanza en el cielo, el presente ya no es el mismo. Se puede mirar a Cristo en la cruz. Se puede mirar cara a cara al sufrimiento sin miedo. Se puede mirar a la cruz que tenemos nosotros todos los días. Porque mirad, hermanos, tener esperanza, dice el Papa, dice, recibir la esperanza no es otra cosa que encontrarse con Cristo. Aquel que se encuentra personalmente con el amor de Cristo, con el amor de Dios,
tiene esperanza, porque ve que Cristo ha podido vivir así, que tú puedes vivir así, que se puede vivir así, y que esto te lleva al cielo, hermano. Esa es la experiencia del cristiano. Y a propósito de esto, habla el Papa, pone un ejemplo, para que no caiga todo en teorías, y habla de una santa de nuestro tiempo, del siglo XIX, de Santa Josefina Bakhita, que esta mujer era de África, de Sudán. A lo mejor algunos ya conocéis la historia, yo brevemente lo voy a contar un poco, por si nos ayuda. Dice que Santa Josefina nació en 1869 en Sudán y a los 9 años, cuando tenía 9 años, fue raptada por unos traficantes de esclavos, golpeada y vendida 5 veces en los mercados de Sudán como esclava. Y dice que terminó haciendo el servicio de esclava en la casa de un general de Sudán. Y cuentan, la historia cuenta ella, que era azotada todos los días, maltratada todos los días, tratada peor que los animales todos los días. Realmente un sufrimiento grande para una niña. Fijaos que no tenía ni 15 años cuando pasó todo esto. Cuentan que en su cuerpo quedaron 144 cicatrices para el resto de su vida, de los azotes que le daban. Pero en una de estas mercancías que hacían con Bakhita, con Josefina, fue a parar a las manos de un mercader que era italiano. Y este italiano la mandó a la casa del cónsul de Italia, allí, para servir de esclava. Y dio la casualidad que este hombre era cristiano, el cónsul. Y Josefina, haciendo las labores de casa, empezó a oír hablar de Cristo en esa casa. Empezó a hablar de un dueño diferente, porque ella, fijaos que había tenido muchos dueños. Y dice que empezó a escuchar que existía un dueño diferente, un rey diferente, un dueño de los dueños, un señor de los señores, que era Cristo. Y mirad, hermanos, a medida que ella empezó a conocer a este nuevo dueño, cambió su vida, porque cambió su esperanza. Fijaos que Josefina Bakhita, sería una persona sin esperanza ninguna. ¿Qué esperanza le quedaba? Si cada dueño era peor, si cada día era maltratada, su única esperanza sería morir para no seguir viviendo así, ¿verdad? Hermanos, su esperanza cambió. Dice que descubrió a un dueño diferente, a un dueño que era Dios. Descubrió a Jesucristo, que dice que este nuevo dueño no solo no la maltrataba, sino que la quería, que la había creado, que la amaba y que la esperaba. Y lo más importante, ella descubrió que este dueño, por amor a ella, se hizo como era ella. Es decir, Jesucristo, por amor a Bakhita, se hizo también esclavo. Descubrió que este dueño se había rebajado a lo que ella era. Se había rebajado a ser azotado. Se había rebajado a ser despreciado, a que se burlaran de él. Se había rebajado a morir en la cruz. Eso es lo que Bakhita descubrió. Y mirad, hermanos, esto fue su salvación. Esta fue su esperanza. Que había un dueño que no le trataba como los otros. Que había un dueño que se hacía como ella por amor. Y le daba la salvación. Fijaos, hermanos, si no es esta también nuestra esperanza. Bakhita dice que se bautizó y desde entonces se hizo religiosa. Dice que se entregó a este nuevo dueño. Mirad, hermanos, esta es nuestra salvación, no es otra. Esta es nuestra esperanza. Descubrir que Cristo, el amor de Dios, es tan grande que se ha rebajado hasta lo que tú eres. Que tú sufres, si Cristo sufrió mucho más. Que has sido despreciado, pues igual que Cristo. Que te sientes solo, igual que Él. Que se burlan de ti, a Él más. Fijaos, hermanos, y todo esto por amor a ti, para bajarse a donde tú estás, para redimirte de ese sufrimiento. Cristo ha experimentado la cruz para que tú puedas vivir en ella todos los días, la cruz que tú tienes. Esa fue la salvación de Bakhita, hermanos, descubrir el amor de Dios. Esa fue su esperanza. Eso le dio una nueva forma de vida, una vida nueva. La salvación, hermanos, descubrir este amor te da una vida nueva. Dicen que Bakhita, a partir de ese momento, entró en la bendición. Fijaos, si ella
no conocía a Dios, pero fijaos si ella habría murmurado, se habría quejado, habría maldecido por la vida que tenía, como tantas veces nosotros nos quejamos de los pocos sufrimientos que tenemos comparados con Vaquita. Y dice que desde ese momento le preguntaban y decía ella que todo su pasado, su vida de esclava, su vida de desprecio, de sufrimiento, había sido necesario, porque así de esa forma había conocido mucho más profundamente el amor de Cristo, que se hizo igual. Por eso, hermanos, es una invitación a vivir así, en la esperanza, en la bendición, y poder bendecir a Dios, porque los sufrimientos que vivimos, que no son comparados con los de Vaquita, ni mucho menos, que la cruz que vivimos, que la historia que vivimos, no es otra cosa que sufrimientos que permite el Señor, para que descubras hasta dónde Él se abajó, para que descubras hasta qué punto Él te amó. Poder mirar la historia con la esperanza en el cielo. Y todo cambia, hermanos, es como cambiar de lentillas. Ahora veo bien, cuando cambias de gafas, que parece que te han tomado mal las dioptrías, te pones esa lente de la esperanza y dices, ahora veo bien mi historia, ahora la entiendo. Ahora entiendo por qué este sufrimiento. Para el cielo, hermanos, porque la cruz siempre, siempre nos lleva al cielo, siempre. Y fijaos, hermanos, y ya acabo, que si no me extiendo mucho. La esperanza, para vivir la esperanza, es necesaria la fe. Fijaos que San Pablo habla casi igual de la fe y de la esperanza. Dice, la fe es garantía de los bienes que esperamos. La fe es como la esperanza prácticamente muchas veces. Muchas veces nuestra esperanza dependerá de nuestra fe. Depende de la experiencia de fe que tú hayas tenido, de la experiencia de plenitud de fe, para que así sea tu esperanza. Depende de las veces que tú hayas experimentado la fe, poder fiarte del Señor en medio del sufrimiento, poder haber experimentado el cielo aquí en la tierra, así será tu esperanza. Por eso, hermanos, ahora en este rato de oración vamos a pedirle al Señor que nos conceda ver esto, ver lo que vio Vaquita, el amor de Dios, que se ha hecho uno como tú, que por amor a ti se ha hecho esclavo, se ha dejado matar, triturar por ti. Y eso, hermano, te lleva a la salvación. Esa esperanza a ti te lleva a la salvación. No es lo mismo despertarte todas las mañanas y ver tu cruz con la esperanza con la que vivía Vaquita, con el amor de Dios, que vivirla sin Él. Por eso, hermanos, yo os animo ahora a poder pedirle al Señor que cada día, cada mañana, os conceda esta esperanza que le concedió a Santa Josefina Vaquita.